Te damos, Señor, gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Hay algo muy importante cuando nosotros adoramos. Y algo muy interesante que dice Pablo, creo que en Primera de Corintios, que dice: oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tomar una conciencia de que no es solamente que venimos a cantar, no es solamente también que venimos a honrar al Padre y a cantarle a Él, sino que estamos declarando verdades en ámbitos espirituales, en donde nosotros nos tenemos que posicionar. Por eso es muy importante cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros declaramos algo. Creo que esto lo hemos repetido muchísimas veces, pero no se eligen solamente las canciones porque quedan lindas, sino porque se eligen porque son tiempos espirituales específicos. Y nosotros debemos entender eso. ¿Sí? Estamos declarando hoy que sea su luz sobre nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos que Él sea revelado a cada uno de nosotros. Lo necesitamos constantemente. Entonces, no es solamente cantar, no es solamente orar. Debemos entender lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos proclamando. La tiniebla también está escuchando lo que nosotros decimos. ¿Sí? Entonces, muchas veces no nos apuremos a decir algo, estemos conscientes de lo que estamos hablando, estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Amén. 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 Toma tu asiento en esta mañana. Mientras nos preparamos acá, a ver si puedo conseguir algo para sentarme. Voy a mirar del otro lado. Por lo general miro desde allá para acá. Ahora miro de acá para allá. ¿Sí? Así que siempre los veo de atrás a todos ustedes. Hoy los voy a mirar de frente. Y ustedes me van a ver a mí. Acá. Así que bueno, vamos a ir iniciando en esta mañana este mensaje que titulé Un paso importante. Y a medida que vayamos avanzando en esta, podríamos decir, enseñanza, vamos a descubrir cuál es este paso importante que considero el Señor me dijo que les tenía que decir en esta mañana y que me tenía que decir a mí también, ¿sí? Siempre charlamos con el pastor que es muy importante, cada vez que preparamos un mensaje, los primeros que somos ministrados somos nosotros. ¿Sí? Y lo vamos haciendo y nos van pegando, nos van marcando, nos va diciendo, bueno, esto tiene que ir así, esto se tiene que hacer de esta manera. Entonces, no es que uno se sienta acá desde la posición de haber dicho, bueno, he alcanzado todo, sino que también estoy sentado del otro lado, ¿sí? Ahí junto con ustedes. Así que bueno, este era el título del mensaje de esta mañana. Verdaderamente es muy importante todo lo que venimos viviendo. Yo no sé si logramos tomar dimensión. Venimos escuchando palabra del Señor que viene siendo profunda en nuestros corazones, que viene edificando, pero que también viene confrontando. ¿Sí? No sé cómo lo estás tomando vos, pero si nos sentamos a oír atentamente lo que el Señor nos ha venido hablando, nos damos cuenta que hay mucha tarea por realizar, ¿sí? Y
quería iniciar no dejando pasar de lado lo que fueron las últimas 4 enseñanzas, ¿sí? No sé quién recuerda los mensajes de las últimas 4, capaz que no se acuerdan ni del último, ¿sí? Eso sería... Mire qué tal pastor ahí atrás, ¿sí? Ahora él se puso a mirarlo a ustedes de atrás. ¿Sí? Recordamos que iniciamos hace 4 semanas con una palabra que era el poder del corazón, ¿sí? Y vamos a ver que en esta mañana voy a usar esa palabra como plataforma, ¿sí? Me puse el otro día a mirarla nuevamente. Necesitaba entender lo que habíamos empezado haciendo, y creo que esto que les voy a compartir hoy podría ir enganchado como un apéndice, ¿sí? De lo que fueron las últimas 4 enseñanzas. Después de esa siguió Libre sin registro, sin marcas, y la última del sábado pasado, Pelea de fondo. Te recomiendo por lo menos que el poder del corazón puedas revisarlo, ¿sí? Te dejo como tarea para tu casa que vuelvas a escuchar esa enseñanza. Es sin desperdicio, ¿sí? Y creo que nos va a ser de mucha plataforma para lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Si esto fuera una película, te diría que pararas ahora acá la reproducción, ¿sí? Te fueras a mirar a lo otro y después volvieras de vuelta y miraras lo de hoy, ¿sí? Más que nada para tener una plataforma importante. Te decía que se han tocado temas profundos y coyunturales. Y esto, ¿sí? Porque el Señor siempre habla antes, es plataforma para lo que viene, ¿sí? Vamos a entrar al tiempo que viene si usamos esta plataforma. Si no la usamos, llegamos al tiempo que viene y no entendemos por qué, dónde estamos parados. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que el Señor siempre nos habla antes, el Señor siempre nos advierte antes, el Señor siempre nos declara las cosas antes que van a pasar para que nosotros estemos preparados. Para no llegar al tiempo donde nos paramos, ¿sí? Donde el Señor nos quiere posicionar sin las herramientas necesarias. Por eso, que vuelvo a repetirte, la importancia de revisar lo que Él nos viene hablando. Y esto, ¿sí? Que nos viene diciendo, deben ser tomados seriamente, ¿sí? No debe ser tomado como, una enseñanza más, un domingo, qué linda palabra. La verdad que sí, es muy cierto lo que el pastor dijo, pero salgo de acá, paso a la puerta, arranco mi semana y vuelvo a naturalizar todo, ¿sí? Los problemas vuelven a agobiarme arriba, las cosas que me pasaban otra vez vuelven a estar ahí, que nunca se fueron, porque cuando entré acá seguían estando. Y esa palabra que el Señor soltó está buena, sí, pero tengo otros problemas, ¿sí? Y tengo que resolver otros problemas, ¿sí? Y el Señor te está dando eso porque ese es el problema que vos tenés que resolver. Lo que Él nos está diciendo, no lo que a nosotros nos parece, los problemas del día a día. Esos son cosas vanas. Por eso te decía recién, debemos entender lo espiritual, ¿sí? Nosotros debemos o deberíamos ser gente que se maneja en un ámbito espiritual, ¿sí? Que entiende el ámbito espiritual y que le da la importancia que el ámbito espiritual tiene que tener, ¿sí? Ahora, sí es cierto que muchas veces vivimos en un estado natural igual que el resto de la gente. Entonces no entendemos lo que nos pasa, no entendemos por qué pasa esto, no entendemos por qué pasa lo otro, ¿sí? Vivimos totalmente en una nube en donde no nos damos cuenta lo que el Señor nos viene diciendo. Por eso, ¿sí? Es muy bueno entender que, y es una responsabilidad, que el Señor va diciendo, va soltando palabras, ¿sí? Te va hablando, va entendiendo. Hemos recibido mucho conocimiento y sabemos muchas cosas, ¿sí? Y eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque si yo ignoro algo, ¿sí? Si yo lo ignoro totalmente, no me puede ser tomado por pecado, es decir, no me puede ser tomado como una responsabilidad. Pero una vez que eso ha llegado a mi vida, yo no puedo decir eso.
Entonces vamos a rendir cuenta por cada palabra que el Señor nos dio. Entonces muchas veces estamos muy apurados y decimos, Señor, queremos recibir tu revelación, que vos nos reveles las cosas espirituales, de este mundo espiritual, queremos saber todo. Fantástico, el Señor te dice, entendé también, ¿sí?, que una vez que lo sepas, ya no podés decir, no, esto no lo sabía yo, ¿sí? Entonces tendremos que rendir cuentas por lo que el Señor nos ha dicho, ¿sí? ¿Qué hicimos con cada una de esas palabras? Y entonces queremos entrar a ese nuevo nivel, queremos seguir avanzando. Y creo que como piso donde estamos queriendo llegar, tendríamos que tomar el pasaje de Efesios capítulo 4, versos 13 al 15. ¿Sí? Va a aparecer acá en la pantalla, va a aparecer en la pantalla de tu dispositivo en tu casa, que dice, pasaje altamente conocido, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, ¿sí?, conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre o mujer maduro, ¿sí?, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad, en amor crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Sí? Amén, amén. Es lo que anhelamos, lo que queremos, hacia donde caminamos, hacia donde vamos. Entonces, puntos a tener en cuenta en el conocimiento pleno del Hijo, ¿sí?, para crecer en todos los aspectos, ¿sí? Muchas veces no puede haber crecimientos en áreas y en otras áreas no hay crecimiento. Hay algo que no está funcionando bien, ¿sí? Tenemos que tener un crecimiento en todos los aspectos, ¿sí?, no solamente en alguna cosa. Muchas veces nos decimos, bueno, me está yendo bien económicamente. Ajá. ¿Y lo demás cómo va? Porque a veces medimos con una sola vara, ¿sí?, con la vara de la necesidad del momento. Entonces digo, no, me va bien, sí, estoy trabajando bien, la verdad las cosas me están yendo bien. ¿Y el resto? Porque la palabra me dice que yo necesito crecer en todos los aspectos, no solamente en ese. Sí, por ahí crecí mucho económicamente, pero mi familia es un desastre, mi vida espiritual no anda ni para atrás, y entonces no he crecido en todos los aspectos, crecí en uno, y eso no tiene que ser un parámetro para decir, bueno, con esto estoy listo, ¿sí? Aunque, como dice esta palabra, ya debemos dejar de ser niños, ¿sí?, para entrar a convertirnos en personas maduras que no nos engañan con cualquier cosa, sino que entendemos hacia dónde vamos. Y de esto de crecer es algo que, bueno, el Señor nos viene hablando, tanto, te decía, los domingos, como en las reuniones de los días miércoles, en donde el Padre también nos viene hablando ahora con esta serie que es fase 5 para poder entender. Les paso todos los chivos, cosa de que no se olviden. No te olvides de mirar la prédica del domingo, no te olvides de mirar la de los miércoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no me faltan herramientas. Abro el cajón de herramientas, el Señor me dice, agarrá el destornillador, y lo único que tengo son pinzas, ¿sí? Entonces me faltan herramientas, entonces necesito tener todas las herramientas. No sé si viste la última de los miércoles, no de este miércoles pasado porque justo no hubo, pero el miércoles anterior, donde las mujeres nos compartieron testimonios que verdaderamente yo desconocía, ¿sí? Y que edifican, porque empezamos a ver que el Evangelio no es solamente palabras, sino que es real. Y esa es la parte que nosotros necesitamos empezar a vivir, la realidad del Evangelio. Hace muy poquito tiempo tenía una charla y hablamos exactamente de esto. Digo, cómo nosotros conocemos la Biblia, vemos lo que la palabra dice que nos ha sido otorgado, pero no lo vivimos. Lo conocemos teóricamente, decimos sí, el Señor sana, el Señor prospera, el Señor cambia realidades. Y
Bueno, sí, el Señor lo hace. ¿Y en tu vida lo hace? Más o menos, pero lo hace, ¿sí? Y nosotros tendríamos que acostumbrarnos a vivir en eso, en esa realidad de lo sobrenatural. Es decir, lo sobrenatural debería ser algo común para nosotros y a su vez debería ser tan sorprendente cada vez que el Señor lo hace, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, el Señor viene hablando, el Señor nos da palabra, y a veces nos acostumbramos, porque decimos, sí, está bueno lo que el Señor viene diciendo, ¿sí? Y no entramos en esa expectativa de lo que el Señor va a hacer. Y eso es lo interesante de todo esto. Nosotros necesitamos vivir una vida en lo sobrenatural, que debería ser lo lógico para los hijos de Dios, pero que a su vez nos sorprenda cada día con lo que Él viene haciendo. Sí. Ahora, armaba este mensaje y digo, qué difícil es seguir compartiendo con la cantidad de tareas, ¿sí?, que tenemos por delante. La cantidad de tareas que tenemos por delante. Estuvimos viendo los otros días, yo creo, perdonen si me pongo muy repetitivo con lo mismo, ¿sí? Pero creo que, como te decía recién, es crucial que nosotros avancemos, ¿sí?, avancemos a lo que viene, habiendo mínimamente revisado nuestra vida delante del Espíritu de Dios para ver qué es lo que Él nos está diciendo. Hablar de lo que fue sin marca, ¿sí? Cuando hablamos que el Señor nos marca desde niño, cómo estamos trabajando con las generaciones, es muchísima tarea, ¿sí? Cómo está nuestro corazón, es muchísima tarea. No es algo que se hace de hoy para mañana. Es decir, a veces uno diría, casi no decimos más nada para ver si todo esto esta catarata de cosas que tenemos para resolver, estamos haciendo algo, ¿sí? Pero el Señor no detiene su obra y dice, sigo avanzando, yo no voy a parar, ¿sí? Me propuse algo con esta casa y lo voy a cumplir. Y yo quiero estar entre los que lo va a cumplir, ¿sí? No me quiero quedar afuera de las cosas, quiero seguir avanzando. Para eso necesito seguir quebrantándome, necesito seguir revisando, necesito seguir mirando dónde estoy posicionado, dónde estoy parado, qué cosas son las que tengo que cambiar. Y obviamente con todo esto estoy convencido, ¿sí?, que nadie lo tiene totalmente completo, ¿sí?, sino que siempre es sujeto a revisión, siempre. El día que nosotros decimos, no, hasta acá estoy bien, está todo bien, no voy a revisar más nada, porque mi vida, la verdad, medianamente, está bien, estoy bien con el Señor, bien con mi familia, el Señor me bendice. Bueno, ese día empiezo a decaer, ¿sí?, porque empecé a considerar que ya no hay más nada para aprender, y entonces el Señor se aparta, dice, bueno, ya que vos lo sabés todo, seguí haciendo lo que a vos te parece. Y te decía recién que este es el gran dilema del cuerpo de Cristo. Conocemos lo que debemos hacer, pero ¿cuánto de eso es una realidad en nosotros? ¿Sí? Y esto, hermano, que lo has escuchado, no es para que nos rasguemos las vestiduras acá y nos pongamos a llorar, sino es para poner manos a la obra y empezar a cambiar esas cosas. No podemos dejar las cosas como han venido siempre dentro de la normalización de todo, ¿sí? Mi familia es un desastre, pero bueno, la verdad que ha sido así durante tanto tiempo que la verdad que más o menos me parece que es lo mismo, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a cambiar ahora? ¿Para qué vamos a entrar a hacer muchos cambios? Y eso muchas veces nos pasa, ¿sí? A veces, para ejemplificarte esto, nos pasa por ahí en nuestra casa, ¿sí? El picaporte, sí, lo tenés que empujar un poco así y más o menos abre. Y nos acostumbramos a vivir así, con el más o menos. Para mí funciona porque lo hago todos los días. El asunto es cuando viene alguien de afuera y me doy cuenta de que no queda bien que la cerradura o la puerta no ande, ¿sí? Yo la abro a las patadas, pero bueno, no puedo traer un invitado y que me la abra a las patadas también. Necesito solucionar esas cosas. Eso es la normalización de las cosas. Es decir, me parece que como lo vivo así todos los días, ¿para qué lo vamos a cambiar? Dejarlo así, que siga estando así, abriéndolo a las patadas las cosas,
que así funciona. Y el Señor dice, no, ese no es diseño mío, ¿sí? Eso es un diseño de la tiniebla, eso es un engaño. Y muchas veces nosotros nos queda cómodo quedarnos ahí parados. Por eso, a partir de acá ahora podemos presentar una plataforma y decir, bueno, para poder seguir edificando. Y todo arrancó hace un tiempo con una pregunta que era, Señor, vos nos hablás, vos nos decís las cosas, vos nos venís marcando el camino, ¿sí? Y cada palabra que se ha ido soltando y cada momento, y estoy seguro en cada grupo pequeño, se ha ido diciendo, y en cada miércoles decimos sí, es así, tal cual lo estás diciendo, pero no me funciona. No cambio. Sigo luchando con las mismas cosas. Y entonces mi gran pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no llegamos a vivir la plenitud del Evangelio? ¿Por qué sigo con la misma pelea de años? ¿Por qué sigo pensando de la manera en que pienso? ¿Por qué sigo hablando de derrota, queja, temor, escasez? ¿Por qué el rechazo tiene tanta fuerza en mí? ¿Por qué la ira sigue siendo mi rival a vencer? ¿Por qué este vicio sigue golpeando vez tras vez mi vida? Entre tantas otras muchas preguntas que nos podríamos hacer, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema por el cual no logramos cambiar? ¿Cuál es el problema por el cual no logramos obtener la victoria que estamos buscando? Y en realidad la otra pregunta sería, ¿la estamos buscando? Porque a veces, ¿sí?, declaramos una cosa para quedar bien, pero vivimos otra en el interior que es totalmente distinta. Por eso esta mañana, ¿sí?, creo que el Señor nos va a hablar, ¿sí?, y vamos a ver un paso importante, ¿sí?, que muchas veces lo salteamos. Todavía seguimos esperando a veces el toque mágico, ¿sí?, la oración salvadora, la victoria fácil, sin tener que estar yo en el campo de batalla, Y si bien, ¿sí?, esto es real porque el Señor dice que Él pelea la batalla por mí, ¿sí?, esto no es una licencia solamente para mi letargo y posición de solo espectador del asunto. Entonces hay cosas que necesitamos resolver y muchas veces pretendemos que, creo que hay una activación en el espíritu y en lo espiritual que sucede, pero después como que nos relajamos. Y bueno, sí, el pastor oró, el pastor reprendió, el pastor hizo de todo, ¿sí? Y yo lo tomo, pero después no hay nada en mí que siga procurando eso. Entonces, eso muchas veces es el toque mágico, ¿sí?, esa oración salvadora. No me voy a presentar delante del Señor, que se presente otro, que me liberen y yo vivo la vida de manera tranquila, ¿sí?, porque logré alcanzar ese cambio mediante, ¿sí?, la oración. No, entiendo para que no quede, es totalmente real, se necesita, ¿sí? Hay cosas que se cortan en el espíritu, pero después hay algo que yo lo tengo que seguir regando, tengo que seguir avivando, tengo que seguir procurando. No me puedo quedar solamente con la idea de, bueno, si ya oraron por mí y no quedé. En el momento sí me manifesté un poco, me salieron algunos bichos, pero ya está, ahora puedo vivir una vida tranquila. No, hay todo un trabajo, ¿sí? Para eso necesitamos volver a la palabra. Dice que si yo limpio la casa, barro, saco todo, ¿sí?, y no la casa queda deshabitada, 7 peores vuelven, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Entonces muchas veces creemos que es así, liberame, que después
no hago absolutamente nada. Hace un tiempito el pastor hablaba sobre lo que era también la verdadera conversión, y es justo ahí donde el Espíritu me fue llevando, ¿sí? A tal punto que me llevó al inicio, no me llevó al Génesis, ¿sí? Me llevó al inicio del comienzo de la iglesia. El inicio de la iglesia se encuentra en Hechos, ¿sí? En el capítulo 2 de Hechos. Y ahí vamos a ir, ¿sí? Para usarlo como punto de partida. Y viendo acá que la conversión no es un acto único, sino el inicio y una consecuente repetición de un acto constante durante toda nuestra vida. ¿Sí? ¿Quiénes han entendido a veces que, bueno, te convertiste, listo, ya está? Ahí se terminó, aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Fantástico. ¿Sí? Ya está, me convertí. Y seguimos la vida así nomás. ¿Sí? Y es nada más que el inicio. Es nada más que el inicio. Por eso te digo, es un acto que muchas veces se va repitiendo. Hace unas semanas atrás viajaba con Norma para Tandil y me hace una pregunta que me hizo recordar un montón de cosas porque íbamos charlando de eso, de cómo me había convertido yo. Y me reía de algo que me pasaba, que yo iba a la congre y el pastor, me acuerdo que predicaba sobre arrepentimiento, y aquellos que quieren aceptar al Señor, que levanten la mano. Levantaba la mano. 2 semanas después, el pastor, vuelto otra vez a ese llamado, levantaba la mano. Otra vez, creo que me aceptó el Señor como 10, 12 veces ahí. ¿Sí? Con esa idea de que era lo que yo iba sintiendo en el momento. Es decir, no, obviamente que no entendía, entonces yo seguía intentando convertirme vez tras vez, pero eso pasa. Es decir, hay una decisión inicial, pero después sigue todo un proceso. Sigue todo un proceso. Siempre vamos a ser perfeccionados. Siempre vamos a ser perfeccionados. Pero yo no sé por qué muchas veces tenemos esa idea de, bueno, hasta acá llegué, más o menos acá estamos tranquilos, mejor no vayamos más adelante. ¿Sí? No, esto no lo cambiemos. Y es una actitud que tenemos constantemente. ¿Sí? Por eso siempre el desafío es a seguir creciendo. Y creo que vas a escuchar siempre desde esta plataforma el desafío a más. No el desafío al estar tranquilo. Muchos dirían, Pablo, ¿cuándo van a tener una prédica que hable, que sea motivacional, así, salimos afuera y nos comemos los chicos crudos? ¿Sí? Y no tanto, Pablo, garrote, y dale, que hay que cambiar, que hay que morir. ¿Sí? Porque parece que así, ya no sabemos cómo matarnos. Morite y no se muere, ¿sí? Pero venimos intentando atravesar esa parte y a veces hasta nosotros nos preguntamos, Señor, ¿cambiaremos en algún momento lo que tenemos que decir mientras yo los vaya trabajando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gozo, ¿sí? El gozo viene en centrarse en la voluntad de Él, viene en centrarse en el propósito de Él. Cuando yo me alineo con Él, vivo con gozo. Cuando yo me despojo de toda la carga que me asedia, como decía Pablo, y del pecado que me asedia, despojado, dice, eso me permite correr una carrera muchísimo más liviano. ¿Cómo no voy a estar contento? Pero a veces vivimos medios bajoneados, entristecidos, porque seguimos queriendo arrastrar cosas que el Señor te dijo que no van más. Que no van más. Y queremos llevarla a la arrastra, ¿sí? Quiero seguir llevando esos deseos, esos que me hacen feliz, eso quiero, ¿sí? Que van en contra del Señor, pero bueno, los maquillamos un poco y a ver si el Señor me lo aprueba. Entonces te contaba que me convertía a cada rato, ¿sí? Intentaba aceptar al Señor cada vez que había llamado al altar.
yo levantaba la mano, ¿sí? Hasta que es la parte donde nosotros debemos entender. Una oración muchas veces, ¿sí? Que hemos visto, cuántas veces nos hemos crecido dentro del Evangelio. No, pero hizo la oración de fe. ¿Y? ¿Con eso ya alcanzó? ¿Ya quedó salvo? No desprestigio la oración, creo que es importantísimo. Pero a veces lo dejamos como un acto liviano. Y vamos a ver ahora, ¿sí? En el inicio de la iglesia, porque siempre, cada cosa que el Señor inició, ¿sí? Es el patrón con el cual se va a seguir haciendo. Para eso lo hizo. Por eso acompáñame mejor, vamos a ver lo que dice la palabra. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 39. Te dejo de tarea para tu casa si querés leerte todo el capítulo 2. Estaría fantástico para entrar en la atmósfera de lo que iba pasando, ¿sí? Recordemos que el Señor se queda después de resucitar 40 días enseñándole a los discípulos acerca del reino de Dios, ¿sí? Y les dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, se me habían olvidado, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Les dice eso, permaneced acá, en Jerusalén. Capítulo 2 dice que se encuentran los 120 en el aposento alto, a la espera de lo que el Señor había dicho que iba a hacer. Y aquí, el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro, empiezan a hablar en otras lenguas y Pedro da un discurso que obviamente tiene que haber sido gestado por el Espíritu Santo, porque no había chance, ¿sí? Estamos hablando que a esta altura estamos el Señor estuvo 40 días con ellos y estuvieron unos días más. Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Estamos hablando que un Pedro que estuvo negando al Señor y que se fue a pescar, ¿sí? A un Pedro que mete un sermón top, ¿sí? Hace ese sermón y el versículo 37 dice lo siguiente: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo arranca esto? Y acá nos vamos a detener un cachitito y vamos a ir mirando algunos puntos que son, creo yo, los importantes en el inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera palabra que aparece después del sermón de Pedro es la palabra compungidos, ¿sí? El mensaje de Pedro fue, no el mensaje de Pedro, el mensaje del Espíritu Santo por medio de Pedro fue tan fuerte, ¿sí? Fue tan fuerte que ellos quedaron compungidos. ¿Y qué es para vos compungido? Porque eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Digo, ¿qué es compungido? Y me puse a pensar yo y yo digo, sí, compungido es como estar medio dolido, medio bajón, medio deprimido, medio triste, ¿sí? Más o menos la idea que tenemos de compungido, qué sé yo, ¿sí? Me siento así tristón. Y no. Un dato de color, que la palabra compungidos, ¿sí? Aparece una sola vez en la Biblia, en ese momento. No aparece nunca más. Y la palabra compungido en su original es katanuso, en el griego, que significa perforar hasta atravesar, agitar violentamente, herir en lo vivo. Ya traspasa un poquito el estar bajoneado.
traspasa un poquito el estar triste, ¿sí? Simplificamos mucho. Si bien el castellano es un idioma muy rico, ¿sí? Cuando vamos a la palabra en sí, necesitamos investigar a veces mucho esas palabras, qué es lo que quieren terminar diciendo, ¿sí? Porque si no, yo lo englobo solamente en un concepto que tengo sobre la palabra y listo, ¿sí? Es más o menos esto, ¿sí? Más o menos esto. Pero en realidad muchas veces nos vamos a dar cuenta que es mucho más profundo lo que nos quiere decir. Es decir, en pocas palabras sería, ¿sí?, sentir un dolor de muerte o como si me estuvieran matando, ¿sí? Por eso te hablaba de herir en lo vivo. Y esto no es solamente una emoción. Esto no es una emoción, solamente una emoción. Sí, las emociones obviamente que están ahí y están a flor de piel. Pero muchas veces nosotros juzgamos las situaciones solamente por las emociones. Entonces decimos, no, vino y se postró y lloró delante del altar. ¿Y llorar ahora es señal de cambio completo? No. No. ¿Está acompañado? Sí. ¿Es parte? Sí, es parte. ¿Es necesario llorar? No siempre. No siempre. Pero es importante que este dolor adentro, ¿sí?, este perforar hasta atravesar, este herir en lo vivo, se produce adentro tuyo. Eso es estar compungido. Y esto es lo que le pasa a la primera camada que va a componer la iglesia. Después de esto es el Espíritu el que los conmueve de tal forma, que se sienten morir. Se sienten morir. La Biblia de las Américas toma la palabra, dice que estaban compungidos de corazón. Lo toma también como heridos en la conciencia. Ser herido en la conciencia es comprender que todo lo que he estado haciendo es erróneo. No hay nada peor que nos pueda pasar que haber considerado que estábamos haciendo las cosas bien y las estábamos haciendo pésimas. Y esta condición que te estoy relatando no es algo que suceda con frecuencia. No es algo que suceda con frecuencia. Y en mi vida yo recuerdo 2 o 3 casos personales en donde sentí eso tan fuerte de parte del Señor que ya no quería hacerme un pozo y enterrarme. Quería hacer un pozo y enterrarme. Aunque la palabra dice que si subiera al cielo, allí estás tú, y si me escondiera abajo de la tierra, también me encontrarías. Es decir, es ese sentimiento que no me lo sacás con cualquier cosa. Es decir, es esa sensación de que es necesario que sea transformada mi vida. Es esa sensación de ese dolor de muerte, decir, no quiero seguir con esto, no puedo seguir así. Y la pregunta es a Pedro, ¿qué hacemos ahora? Porque me siento que no podemos vivir así como vivimos hasta ahora. Acabas de largar algo y me imagino que se preguntarían, no sé quién es ni qué lo hizo, pero nos sentimos tan mal, me siento tan golpeado, me siento tan poco, que ¿qué tenemos que hacer? Y ahí empieza todo, porque Pedro les dice, arrepiéntanse. Les dice metanoeo.
la misma raíz para la palabra metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de la forma de pensar, algo que hablamos muchas veces, ¿sí? Y metanoeo es pensar diferente o después reconsiderar, sentir compunción. Es decir que arrepentimiento trae ese dolor de muerte. Arrepentimiento trae en herir lo vivo. Es decir, tener ese dolor, ese sentimiento de muerte a mi conciencia. Querer morir a esta realidad que vivo a toda costa. Y no puedo alcanzar el resto si no empiezo por acá. Y acá se pone interesante la cosa, ¿sí? Porque no puedo seguir avanzando muchas veces en mi vida porque no hay arrepentimiento. La base que necesito es el arrepentimiento. Y arrepentimiento muchas veces lo asociamos a otra cosa, que es culpabilidad. Y el Señor te dice, no, para. Vamos a poner las cosas como verdaderamente son. Esto no es culpabilidad solamente. Esto no es solamente limpiar la culpa. Porque muchas veces una de las cosas que queremos es bueno, sí, acepté al Señor, todo, pero volví a pecar. Y me siento culpable, ¿sí? Me siento culpable. Quiero sacar esa culpa de mí, yo no me quiero sentir mal, ¿sí? Y vuelve a hablar esto de un estado de mirar solamente para mí. Yo me quiero sentir bien, ¿sí? No quiero cambiar, me quiero sentir bien. Y es tan finito esto que muchas veces nos sucede lo mismo. No cambiamos, ¿por qué? Porque no nos arrepentimos. No hay arrepentimiento en nuestra vida. Ahí empieza todo. ¿Crees la respuesta al famoso por qué me hacía yo esa pregunta? Y la respuesta era simple, Pablo. ¿Por qué no te arrepentís? No te arrepentís. Sabés que está mal, pero no lo querés cambiar. En el fondo, allá abajo del todo, te sigue tirando. En el fondo no quiero transformarlo. En el fondo, no estoy compungido por lo que estoy haciendo. Si lo estuviese, te digo que cambiá. Por eso te digo que muchas veces hay que experimentar esas cosas para entender dónde estamos parados. Por eso te decía que arrepentirse no es algo que sucede solamente el día que conozco al Señor y lo acepto como Señor y Salvador, sino que sigue sucediendo y debe suceder cada vez que el Espíritu Santo marca cosas en mi vida que están mal y que me impiden alcanzar el propósito y el diseño que el Señor estableció para mí, ¿sí? Como leíamos en Efesios 4:13. Entonces, siempre va a tener que haber arrepentimiento en mi vida. Si no hay arrepentimiento, ¿sí? Y solamente hay culpa, lo único que va a pasar es, saname la culpa, así me siento bien, pero de acá a un tiempo me vuelvo a pasar y vuelvo a estar en el mismo lugar donde estaba antes. ¿Sí? Esto está demostrado científicamente, dirían. Pasa de esta manera. Yo no me arrepentí, ¿sí? No me arrepentí entendiendo lo que el arrepentimiento tiene que producir en mí. Y entonces no hay cambio. Hay un cambio momentáneo, claro, porque metí la gamba, ¿sí? Metí la pata y ahora quiero remediar eso que metí la pata. Queremos llegar al perdón de pecados. Y acá es muy interesante porque cada vez que se habla de perdón de pecados, ¿sí? Muchas veces en la Biblia está referido a un perdón de culpas. ¿Por qué?
Porque el perdón de pecados, para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Y los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entendemos que el sacrificio en la cruz de Cristo ha limpiado mi vida de todo pecado. Pero ahora viene un trabajo que es en el limpiar las culpas. ¿Sí? Porque, quiero decirte, por lo menos me ha pasado a mí, que yo conocí al Señor, Él lavó mis pecados, pero yo seguí pecando. Y entonces ahora lo que entra es un sentimiento de culpa, es decir, en realidad es un perdón de culpas. ¿Sí? No me quiero meter en este tema porque sé que da para mucho, ¿sí? Y algunos se estarán preguntando, ¿qué estás diciendo, Pablo? Que lo tome tu espíritu, así. Tomarlo en el espíritu, lo que te estoy diciendo hoy. Pero sucede, ¿sí? Es decir, yo tengo que diferenciar esas dos cosas. Entre el perdón de pecados, el perdón de pecados, para todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el derramamiento de sangre ya se hizo, ¿sí? No vamos a volver a crucificar de vuelta a Cristo, no tiene sentido, porque el sacrificio fue una vez y para siempre, pero ahora empieza todo un perdón de estas culpas. Pero para llegar al perdón de pecados, ¿sí? Tengo que atravesar primero por el proceso de arrepentimiento. Por eso te decía recién, nosotros queremos saltar esto y queremos ir directamente al perdón de culpa. ¿Por qué? Porque me siento mal y yo no me quiero sentir mal. Pero no estoy arrepentido, pero me siento mal. ¿Sí? Me siento mal y yo no quiero estar mal, quiero estar bien. Y entonces no hay cambio. Y entonces no hay cambio. ¿Por qué? Porque me salto un paso. Que en el fondo sigue siendo ese paso fundamental. La Biblia, la palabra está escrita como está escrita de esa forma, por algo en especial. Si hubiese sido lo mismo, ¿por qué no haber puesto, bueno, perdón de pecados y arrepiéntanse? Y no es así. Para que haya perdón de pecados, tiene que haber arrepentimiento en mi vida. Yo peco, ¿sí? Entonces me siento mal. Vamos a poner un ejemplo. Yo peco, me siento mal. No sé, vamos a poner caso. Estoy pensando varios casos y digo, no quiero nombrar ninguno, pero no sé, me emborracho, vamos a ponerle algo así nomás. ¿Sí? Me dejaron la botella, la copa acá y me emborracho. Entonces me siento mal, porque en realidad a mí me gusta el vino, ¿sí? Me gusta bastante. Sumado a algunas iniquidades que vienen familiares, entonces me gusta más todavía. Entonces es como... Entonces yo me convertí, yo acepté al Señor. Pero, ¿sí? Él limpió mis pecados, entendemos, por derramamiento de sangre. Pero ahora, yo después de unos años, borracho el tipo. Y me siento mal. ¿Por qué? Porque mi conciencia también me está diciendo que esto que yo hice es erróneo y es incorrecto. ¿Sí? Porque ya, después que conocemos al Señor, tenemos un registro de lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Y entonces entramos en ese, y me siento dolido. Me siento dolido. Me siento con culpa. ¿Cómo yo me voy a pasar de copa? Me voy a emborrachar. Y vengo al Señor, ¿sí? Señor, me siento horrible, me siento culpable, porque fallé, te fallé a vos, ¿sí? Siento culpa, te pido que perdones mis pecados. Oración que hicimos todos, yo incluido, me pongo en el top 10, ¿sí? De ir delante del Señor, ay Señor, pequé de vuelta, perdona mis pecados, ¿sí? El Señor, a ver, me estaría preguntando, vos lo que querés es sacar tu culpa. Porque yo los pecados tuyos yo ya los perdoné. Sí, la palabra dice que Él agarró todos nuestros pecados y los tiró en el fondo del mar. ¿Qué hace? Sacamos de vuelta todos los pecados y los volvemos otra vez a tirar dentro del mar. Es decir, no es que tiró todos nuestros pecados, pues si dice que tiró todo es porque lo tiró todo. Los que hice, los que hago y los que haré. Todo lo tiró. No tiró algunos, bueno,
Para que me reservo para los pecados que vayas a hacer después, que me conozcas a mí para seguir tirando adentro del mar. ¿Sí? Entonces, no es de esa forma. Esos pecados han sido perdonados. Pero vos lo que tenés es un sentimiento de culpa. Metí la gamba. ¿Sí? Metí la pata. Y entonces quiero sentirme bien. ¿A quién no le ha pasado? Hermano, sinceramente, ahora me voy a parar ya. Ya ahora entré en calor. ¿Quién no se ha sentido mal? ¿Quién no se ha sentido con ese sentimiento de culpabilidad, de decir, ¿cómo voy a fallarle al Señor? Pero, ¿sí? Yo voy a hablar por mí, quiero ese perdón de culpa. Quiero que el Señor me perdone la culpa que siento, porque yo me quiero sentir bien, Señor, delante tuyo. Y entonces voy delante del Señor, le digo, Señor, perdóname. ¿Sí? Ya me siento mejor. ¿Sí? Y si a veces la cuestión es media más profunda, pastor, tengo que hablar con usted, pastora, tengo que hablar con usted. Y entonces ahí nos sentamos en la oficinita y le explayamos. Hice esto, lo otro, aquello. ¿Sí? Me siento mal, sé que esto que estoy haciendo está mal. ¿Sí? Y el pastor ora con vos, te abraza, te consuela y vos te vas como un campeón. Decís, ya está. Escupí todo lo que tenía para decir que he hecho mal. Ahora ya me siento bien. Mis pecados me han sido perdonados. ¿Sí? Y puedo avanzar en paz. Al tiempo, de vuelta. Ya no, tomé varias botellas. ¿Sí? No, pastor, vengo, pues caí nuevamente. Sí. Me siento mal. Porque yo no puede ser que me... A ver, después te empezás a hacer me ha pasado a mí, te empezás a hacer estas preguntas, decir, yo en realidad habré aceptado al Señor o no habré aceptado al Señor. ¿Sí? Porque empezás a dudar hasta en realidad si sos salvo, si no sos salvo. Porque también agarrás lo que dice Juan y dice, bueno, pero aquel que es nacido de nuevo, aquel que es nacido del Señor no peca. Vos decís, no, pero ¿cómo hacemos para llegar a eso? Y está la parte interesante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el fondo? En el fondo está sucediendo que yo nunca me arrepentí. Yo me siento mal, pero no me arrepentí. No me arrepiento de que soy bebedor. ¿Sí? No soy, pero digo, es un ejemplo. ¿Sí? No me arrepiento. No me arrepiento. Esto sumado al vicio que quieras. Al vicio que quieras. ¿Sí? Acá los hombres. A ver. Señor, te pido perdón porque vi pornografía. Qué bien. ¿Sí? Entonces vengo y le digo, pastor, no, vos sabés que sí, estoy consumiendo pornografía. Y no. Entonces el pastor reprende, pim, pam, pum, fantástico, es parte, ¿sí? Pero en realidad yo llegué con un sentimiento de culpabilidad. Yo digo, esto en el estándar cristiano está mal hecho. Entonces necesito que sea cambiado. Estoy muy mal por lo que me está pasando y quiero transformarlo. Pero no me arrepiento. No me arrepiento. No hay un quebrantamiento en mi vida. No es que en realidad lo que tengo es culpa, pero no tengo ese sentimiento de muerte que por favor tengo que cambiar a como dé lugar. Esto me está matando por dentro. Y es ese punto donde se nos confunden las dos cosas. Porque creemos que arrepentimiento es sentirse culpable. Y creemos que arrepentimiento es venir y llorar. ¿Sí? Creemos que arrepentimiento es venir y decir, no, nunca más lo voy a hacer, nunca más lo voy a hacer. Para después terminar haciéndolo nuevamente. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Qué es lo que en realidad nos empieza a impedir eso? Entonces te decía que arrepentirme no es un momento emocional, donde soy confrontado con la realidad de que ciertas cosas en mí no están bien, sino que es más profundo. Y en mi oración en esta mañana, cuando
escribí esto, digo, tiene que ser mi oración que sea el Espíritu Santo trabajándonos. Es Él. Es Él. Él es el que convence de pecado. Yo acá te puedo decir, mira, Marce, está todo mal lo que haces vos. Y Marce puede tomarlo o no, ¿sí? O decir, sí, mira, no, la verdad que está mal. Pero si no hay arrepentimiento en ella, mañana sigo de la misma manera. A ver, yo a veces me pregunto, yo digo, Señor, ¿vamos a hablar de arrepentimiento? Y el Señor me dice, sí. Sí, ¿cómo no vamos a hablar de arrepentimiento? No, pero digo, ya a esta altura estamos hablando de una iglesia que somos maduros. ¿Te parece? A ver, revisemos. No, déjame más. ¿Sí? No entremos en mucho detalle. Miremos cómo sigue esto. ¿Sí? Espero que el Espíritu Santo nos esté ministrando. A mí me ministró mucho esto. ¿Sí? Y me han pasado cosas. Hace un tiempo atrás, yo les voy a contar un testimonio porque ya lo hice desde esta plataforma y no tengo ningún problema en volver a hacerlo, la verdad. Pero no hace mucho tiempo tuve un episodio de estos de estar compungido, ¿sí? De estar como si me quisiera morir. Y me acuerdo que estaba el pastor predicando. Y ese domingo ni escuché lo que el pastor estaba diciendo, porque el Espíritu Santo me estaba tratando tan fuerte, sentado donde estaba, que digo, no puedo seguir con esto, no puedo vivir así. Pasé, hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Y entré en esa paz que después hay que seguirla edificando. No es que solamente decir, bueno, a partir de ahí ya está todo listo, me hago la plancha y ya no me preocupo más por nada, sino que merece de parte nuestra también un prestarle atención importante. Por eso te decía recién que muchas veces queremos adelantar estas formas, ¿sí? Y queremos ir directamente a quitarme ese sentimiento de culpa, ¿sí? A sentirme mejor, pero sin arrepentimiento. Y esto no va a producir cambio, ¿sí? El versículo 37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, muchas veces queremos ir directamente al Señor por el perdón de pecados, como te decía recién, ¿sí? Sin arrepentimiento. En esa idea de aliviar culpas. Entonces, veo yo que el arrepentimiento tiene dos fases, ¿sí? Y la palabra habla de dos cosas. Habla este capítulo de Hechos, donde es el Espíritu Santo cruzándonos, ¿sí? Y habla de que nosotros debemos hacer frutos, ¿sí? Obras dignas de arrepentimiento. Es decir, una vez que yo entendí que algo está mal, porque acá a ver, si yo me arrepiento, obviamente empiezo a hacer obras dignas de ese arrepentimiento que tuve. Por lo menos debería ser así, porque eso termina demostrando que hay un genuino arrepentimiento en mi vida. Si no hay frutos dignos de ese arrepentimiento, quiere decir que no hubo nada. Es decir, yo ya después al vino no lo tomo ni en figurita. No me hables de vino, no me digas nada, ¿sí? Yo fui libre de eso, nunca más quiero volver ahí. Y empiezo a hacer obras, ¿sí? A manifestar de que ese arrepentimiento que hubo en mi vida es real, ¿sí? Y que puedo empezar a caminar cada vez más seguro, sabiendo que hay un lugar al cual yo no voy a volver jamás en mi vida. Y el otro era, te decía, las obras dignas de este arrepentimiento. Ahora, fíjate lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. La palabra de Dios para todos dice, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. La versión Reina Valera dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí?
Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Es decir, yo necesito empezar a caminar en esas obras dignas de arrepentimiento. Una pregunta que vos me podrías hacer en este momento es decir, Pablo, entonces yo cada vez que me arrepiento, ¿tiene que haber ese dolor de muerte? Sí. ¿Y qué quiere decir? ¿Que yo tengo que estar llorando? No. ¿Sí? Porque siempre queremos asociar las dos cosas. Es decir, que no sé por qué tenemos esa idea de que si lo asociamos puede ser, es más efectivo el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces empiezo a trabajar sobre esas cosas. El Señor me marca algo, ¿sí? Y si yo verdaderamente me he arrepentido, empiezo a trabajar en forma contraria a lo que yo venía haciendo. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Esos son frutos dignos de arrepentimiento. A ver, vamos a este caso. No sé, estoy mirando pornografía, ¿sí? Entonces me arrepiento, ¿sí? De esta que es una cárcel que es muy difícil de salir, ¿sí? Es una cárcel muy difícil de salir y que muchas veces yo puedo ir en esa idea de arrepentimiento y en realidad en lo que me sentía era culpable. ¿Por qué? Porque al tiempo vuelvo otra vez a consumir lo mismo que estaba antes. Ahora, que yo haga frutos dignos de arrepentimiento porque entiendo que están mal es empezar a trabajar sobre algo, de decir, mira, yo voy a procurar de mí dar todo por ser transformado. Porque en un momento, y yo no sé cuándo va a ser, va a llegar ese convencimiento del Espíritu Santo. Para una iglesia que ya atraviesa, para una persona que es cristiana ya de tiempo, ¿sí? Quiero hacértelo más claro, para una persona que ya lleva tiempo en el Evangelio, empieza a entender que ciertas cosas están mal y tengo que empezar a poner lo mío para hacerlo. Empiezo a poner lo mío porque sé que el Señor en un momento, ¿sí? En un momento, mientras yo procure querer mejorar, Él se va a encontrar conmigo. Va a ser el Espíritu Santo el que va a traer esa compunción en mi vida, donde yo no me voy a sentir de la misma manera, no me va a dar lo mismo, seguir haciendo lo mismo o cambiar. Entiendo que tengo que cambiar a toda costa, no hay forma de que me quede igual. Y eso marca arrepentimiento en mi vida, porque de nada sirve que yo diga, no, yo me arrepentí. Y de acá al tiempo no pude sostener lo que me estaba arrepintiendo. O hay veces también que sí, que hubo ese arrepentimiento en mi vida, pero también yo tengo que seguir procurando, seguir manejándome y seguir caminando en ese camino de obras que manifiestan mi arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo que sea necesario. Porque muchas veces por ahí nos relajamos y decimos, bueno, ya está. Ya me arrepentí, ya vencí. ¿Sí? Y te están esperando para comerte entre dos pancitos. Por eso uno nunca debe bajar la guardia. Yo bajo la guardia delante del Padre. Pero afuera no bajo la guardia. Porque cuando bajo la guardia, cobro. Porque me está esperando. ¿Sí? Me está esperando. Y te va a estar esperando a vos también. Te va a estar esperando a vos también. Por eso muchas veces somos expertos en poner excusas, en razones, en explicaciones de por qué hacemos las cosas. Y arrepentirse no es algo emocional y temporario solamente. ¿Sí? Me dura un tiempito. Hoy lavé las culpas. ¿Sí? Me arrepentí un poco, estoy a cero. ¿Y hubo un verdadero arrepentimiento? Porque el verdadero arrepentimiento produce en nosotros transformaciones. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 9, Pablo le dice a la iglesia, ¿sí? Me gusta porque muchas veces utilizamos las cartas de Pablo para hablarle al mundo. Y la realidad es que Pablo le hablaba a la iglesia, ¿sí? Él
no estaba hablándole a gente del mundo, le estaba hablando a la iglesia. Y Pablo dice lo siguiente: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de nuestra parte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Verso 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Sí? Quitémonos la palabra salvación como aceptar a Cristo. No es lo mismo. Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Para qué van a querer que se conviertan, acepten de vuelta a Cristo? A no ser que sea yo, que levantaba la mano a cada rato. Pero digo, no necesitaba eso. En este caso, la palabra salvación no significa aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Está más asociado a lo que leíamos recién en Efesios 4, verso 13, ¿sí? De que esa salvación es que el Señor nos quiere ir llevando a un nuevo nivel. Y para eso necesita que nosotros nos sigamos arrepintiendo a veces de muchas cosas, de obras muertas que seguimos arrastrando y que las queremos seguir maquillando para que queden más o menos lindas. Entonces, ¿nos entristece el pecado o nos genera culpa? Esto es una pregunta muy personal. Yo a veces me lo he preguntado: Señor, ¿qué tengo en realidad? ¿Tengo culpa o tengo arrepentimiento? Porque te decía recién que culpa sin arrepentimiento es cuestión de tiempo. Y acá, ¿sí? Acá sí puedo unirme a la prédica del pastor, que es el poder del corazón. ¿Sí? La culpa y su posterior forma de remediar esa culpa que tengo es que no quiero que atente contra el deseo que hay en mi corazón. Por eso no me arrepiento. ¿Sí? Porque ahí empiezan a trabajar las cosas. En realidad, yo no me arrepiento de ser un borracho y de tomar vino, porque en realidad me gusta. En el fondo me gusta. En el fondo me atrae. En el fondo me produce algo. En el fondo, siempre sí allá abajo, camuflado. Siempre camuflado. Entonces, este sentimiento de culpa, ¿sí? Afecta a mi conciencia, que no quiere sentirse mal, pero no produce arrepentimiento. Es más, muchas veces vengo delante del Señor a confesar las cosas, pero el deseo en mi corazón sigue intacto. Sigue intacto. El deseo en mi corazón, sea el deseo que fuese, ¿sí? En el formato que vos quieras ponerle, desde un vicio, desde el amor al dinero, desde lo que vos me quieras decir, yo muchas veces no lo quiero dejar, ¿sí? Me atrae. Y a veces luchamos con otros deseos que no parecen tan malos, ¿sí? Por eso te decía, ¿y el deseo entonces siempre es malo? No. ¿Sí? No, no es malo. El problema muchas veces es el orden de los deseos y el lugar que ocupan. Por ejemplo, a mí me gusta pescar, ¿sí? Entonces, no es un mal deseo. Ya todos los pescadores ya se están poniendo contentos, ¿sí? Entonces, pescar, te anoto como que esa la puedo hacer, ¿sí? No está mal el deseo. El deseo es el problema es cuando eso ocupa un lugar que es superior al Señor. Es decir, no sé, vamos a poner un ejemplo
Yo me voy todos los domingos a pescar o domingo por medio, ¿sí? Y no vengo a la reunión. Es decir, no me interesa congregarme. El Señor me manda a congregarme, pero bueno, ya fue. Yo me voy a pescar, ¿sí? Y lo camuflo un poco, digo, no, porque en realidad yo necesito despejarme. Usted entiende, pastor, yo trabajo toda la semana, y el único momento de esparcimiento que tengo es el domingo cuando voy y tiro la caña y estoy ahí y hablo con el Señor y oro. Pero ese día vos te tenías que estar congregando, hermano. No, pero no importa, la iglesia está en todos lados. ¿Sí? Entonces dejamos todo, armamos una idea de lo que más o menos tendría que estar haciendo. Y ese es un problema, ¿sí? Algo muy trivial, en donde los deseos ocupan, ¿sí?, un lugar que no deben ocupar. ¿Están mal los deseos? No, no están mal los deseos. El problema es la ubicación. Y ese que no nos deja ir al arrepentimiento es porque ocupa el primer lugar. Y vamos a decir, no, Pablo, no. El Señor es mi primer lugar. Bolazo. ¿Sí? Vos decímelo como quiera. Pero no. El Señor puede estar abajo de eso. Pero ahí ya nos encontramos en falta. Porque Lucas 10:27 dice, respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Nada puede, ningún amor, ni el amor por mi esposa, ni el amor por mis hijos, pueden superar el amor que tengo por el Señor. Y todos decimos, amén a eso, pero no sucede. ¿Sí? Porque amamos más otras cosas. ¿Sí? Y amo mi empresa, y amo mi trabajo, y amo mi casa, amo la realidad que vivo hoy, amo esto que he construido con tanta fuerza y con tanto esfuerzo. Está bien. Entonces Él no es tu primer amor. No, sí, no. Porque si Él fuera mi primer amor, yo estoy dispuesto a dejarlo todo porque Él es lo primero. Y cuando yo no estoy dispuesto a dejar algo, es porque ese es el primero. Y no es el Señor. Y acá te pido 2 minutos que paremos acá y que hablemos con el Señor, con total sinceridad. Y decirle, mirate vos mismo y decir, Señor, ¿qué es más importante en mi vida que vos? Así te va a parecer, ¿eh? Así te va a parecer. Tómate este tiempo, no pasa nada. Vos ahí en tu casa también tomate este tiempo. Y yo también. ¿Qué no estaría dispuesto a dar por vos? Si vos ahora me dirías, dame esto, te lo daría. Con sinceridad, delante del Señor, te lo daría. Si me pidieras mis hijos, me pidieras mi casa, me pidieras mi trabajo, ¿te lo daría o no te lo daría? Y Señor, más allá de la respuesta que podamos darte, esas palabras de Pedro siguen sonando y dicen, Señor, tú lo sabes todo. Por más respuesta que yo pudiera darte, políticamente correcta, espiritual, entre comillas, vos lo sabes todo. Una de las cosas que siempre nos pasa es querer hacer entrar ese deseo dentro del canon de cosas aprobadas por el Señor, ¿sí? Es decir, esto tiene que ser aprobado por Dios.
yo haga o no haga, o diga o no diga tal cosa, o no deje tal cosa. En realidad intento buscarle un formato para que encaje dentro de lo que el Señor me aprueba. ¿Sí? Quiero llevarle mi idea al Señor y decirle, Señor, aprobame lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Le presento distintos formatos. ¿Sí? Muchas veces le presentamos hasta formatos ministeriales. Decirle, Señor, en realidad vos querés, vas a apoyar esto porque en realidad tiene un tinte en el ministerio. Y el Señor que conoce tu corazón, porque ni siquiera la Biblia dice que vos no conocés tu corazón. ¿Sí? Dice, ¿quién conocerá su corazón? Y el Señor dice, yo Jehová que escudriño, ¿sí? Yo conozco lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que nosotros conocemos de lo que hay en nuestro corazón? Nuestras obras, ¿sí? Nuestras palabras. Eso es lo que nosotros podemos ver. Pero el sentimiento interno del corazón ese no lo conocemos. ¿Sí? Muchas veces lo camuflamos. La mente nos ayuda a poder armar toda una historia para poder acomodarlo de una forma o de otra, pero en el fondo no lo conozco. Pero conozco mis hechos. Mis hechos terminan mostrando lo que verdaderamente hay en mí. ¿Sí? A la larga o a la corta, muestra la hilacha de ese. Entonces, el Señor que me conoce, recién cuando estábamos pidiéndole al Señor esto, ¿qué le voy a ir a decir? ¿Qué le voy a decir? Ay, no, sí, Señor, vos sabés que yo te amo. Y el Señor te debe mirar y decir, ¿sí? ¿Todavía te convences de eso? ¿O no? Por ahí, a ver, creo que hay un trabajo en el cual uno quiere ir avanzando y quiere ir accediendo a eso. ¿Sí? Quiere ir accediendo a eso. Que quiere que Él tome ese primer lugar. Creo que tiene que ser mi esfuerzo cada mañana, que Él tome ese primer lugar. Que si se lo estoy sacando con algo, Él lo tome de vuelta, se lo doy. No es que lo tome, porque el Señor no viene por la fuerza y dice, dame, este es el primer lugar mío. Sino que soy yo el que tengo que morir y entregar y decirle, no, Señor, te lo doy de vuelta, te lo doy otra vez, te lo doy otra vez. Y hay cuestiones que son difíciles, no son sencillas, pero que demuestran, ¿sí?, estas acciones dignas de arrepentimiento, ¿sí?, estos frutos dignos de arrepentimiento, empiezan a mostrar que yo empiezo a morir. Que ya no miro para mí, sino que miro para los demás. Vos fijate que los dos primeros mandamientos no hablan nunca de mí. Hablan de Él y del prójimo. Y después llego yo a ti mismo. Y nosotros queremos dar la vuelta a las cosas y decir, amarme a mí, ¿sí?, la bendición para mí, yo ser bendecido, yo necesito ser bendecido. Y el Señor dice, no funciona así. Volvé a leer de vuelta lo que dice. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Una pelea. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero quiero amar al Señor, quiero desear al Señor, ¿sí? Quiero el deseo de Él, quiero desearlo a Él. Pero vos sabés que este es un paso muy difícil. Isaías 53:2 fue una patada a la nuca cuando lo descubrí. Conocidísimo el pasaje, ¿eh? Dice 53:2 en su parte B, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Pará, ¿cómo? No hay parecer en él ni hermosura, no tiene atractivo para que le deseemos. Pero entonces el otro deseo del corazón, ese tiene atractivo. Ese me gusta, ese me lleva, ese es el que me pone contento.
pero él no. Sí, muchos recuerdan este pasaje, sigue con algo que nosotros relatamos constantemente. Dice que, bueno, por su llaga fuimos todos sanados, ¿sí? Y lo declaramos, yo quiero ser sano porque por tu llaga fui. Amén, es una verdad. Pero tiene que nacer ese deseo por Él. Y ese deseo por Él, ¿sí?, no tiene atractivo. Por eso nos cuesta tanto. Por eso nos cuesta desearlo a Él. No tiene nada que nos llame la atención muchas veces. Y vos decís, no, sí, cómo no, las bendiciones del Señor. Sí, pero estamos hablando de las bendiciones y Él me está hablando de Él. Por eso muchas veces venimos al Señor por nuestras necesidades. Señor, curame, Señor, saname, Señor, restaurame, Señor, ame, dame y seguime dando. ¿Sí? Vamos por lo que Él nos ofrece, pero no por Él. Por eso es que no hay atractivo, ¿sí? No hay atractivo en eso. ¿Más para qué no hay atractivo? Para que le deseemos, porque para vos poder desear algo que no tiene atractivo, me tengo que morir a todo lo demás. A todo lo que sí tiene atractivo. A todo eso que me atrae, a todo eso que me quita el sueño, que me gusta. A eso tengo que morir para desearlo a Él. No puedo desearlo a Él deseando otras cosas. Y entonces Él sí se transforma en un deseo que me lleva, que me suple todas los faltantes que hay en mi vida. Porque muchas veces creemos que lo faltante que nosotros tenemos es faltante de plata, es faltante de cosas. No, hermano, no. Quitemos la vista solamente de lo natural para enfocarnos en lo que Él es. Pero qué difícil es, porque no tiene atractivo ninguno para que yo lo desee. Cristo no compite por nuestro amor. No. Él no se va a parar delante del deseo de nuestro corazón y va a decir, bueno, fíjate lo que tengo yo para ofrecerte, porque lamentablemente es lo que muchas veces las congregaciones queremos hacer. Vamos contra el mundo a decirle, no, Cristo prospera, Cristo sana, Cristo bendice, Cristo restaura. Amén, es verdad. Pero Cristo no compite en amor con el resto de los deseos. Queremos hacer esa competencia, a ver si le ganamos al atractivo del mundo. Sí, para un evangelio berreta puede ser. Para un evangelio solamente de bendiciones puede ser. Para un evangelio en serio que ve mucho más lejos que lo que naturalmente se puede ver, no alcanza. Y yo no quiero un evangelio berreta, ¿sí? Y perdón la expresión, pero digo, no quiero solamente las bendiciones del Padre, lo quiero a Él. A ver, entendamos esto. Él suple todo el resto de las cosas. No, ¿cómo me voy a preparar yo solamente con las bendiciones del Padre? Amén por ellas, las recibo, soy bendecido, pero lo quiero a Él. A Él lo quiero. ¿Y qué es Él? Ay, el conocimiento pleno del Hijo. No viene por otra cosa que no sea por revelación del Espíritu. Romanos 2, capítulo 4. Romanos 2, versículo 4, perdón. Pasaje muy lindo. O menospreciáis la riqueza de su benevolencia, de su tolerancia y su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Y por qué no podría haber arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La dureza y un corazón
que no se dirige constantemente hacia el arrepentimiento nos aleja y nos pone en una posición complicada. Finalmente podemos ver que en Apocalipsis del capítulo 2 y 3, en la carta a las 7 iglesias, ¿sí?, todas las iglesias son llamadas al arrepentimiento. Tómate el trabajo después si querés, ¿sí? Si no hay una prédica que hizo la pastora, que tienes un mensaje, que habla del mensaje a las 7 iglesias. Ya tenés 2 mensajes para mirar en esta semana, para escuchar, mínimamente. Todas son llamadas al arrepentimiento. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que el Señor hoy nos llame al arrepentimiento de vuelta. Y el arrepentimiento es querer alcanzar lo que Él tiene preparado. Hermano, yo llegué hasta acá y quiero ver la gloria de Dios manifestarse. Y no me conformo con menos que eso. No me conformo con menos que eso. No me vengan a decir que no. Sí la quiero ver. Sí la quiero ver. Y aún si me tienen que sacar de acá arriba arrastrando, llorando, endemoniado, como quisieran, sáquenme con tal de que pueda alcanzar aquello que Dios tiene preparado. No corrí hasta acá solamente para decir, bueno, y sí, ¿qué hiciste? Y vine hasta la barriga, y acá tengo trabajo, y voy a la congre. No. Llámalo como quieras, pero yo no me conformo con eso. Si considero que hay un evangelio que es muchísimo más profundo que este. Pedro les predica y le dice, como dice el profeta Joel, en los postreros días. Sí. Profetizarán, tendrán visiones. Hermano, vivamos un evangelio en serio. No me niego a que no podamos llegar hasta ahí. Debemos llegar. ¿Cómo no? Pero no es que llega solamente el pastor y alguno más ahí cerca. Es para todo. Vos que estás escuchando esto es para vos también. No es no, pero yo no sé, porque en realidad... No, sí. Si llegaste hasta acá, si sos parte de esta casa, sí. El Señor dijo, está apto. Vos no digas que no estás apto. Cree lo que el Señor está diciendo. Ninguno catalogamos para estar acá. Ninguno clasificamos, ¿sí?, para poder llegar hasta este lugar. Pero el Señor lo hizo. Lo hizo. Él dio el visto bueno. Entonces, ¿por qué no? Y porque tengo que dejar muchas cosas. Y vas a llegar hasta acá y las vas a seguir. Te vas a ir de vuelta para tu casa con las cosas en la mano, otra vez. Y vas a volver la semana que viene, porque te digo la verdad, es una tortura. El Señor nos mandó a torturarte. Así te lo digo. Y nos tortura a nosotros también. Pero seguimos para adelante. De verdad te lo digo, Parece un chiste, pero es tiempo de decidirnos a cambiar. En serio. Ahora, ¿querés pasar mal? Seguí, te invitamos. ¿Sí? Para vos que estás del otro lado de la cámara, lo mismo. Ahí en tu casa. ¿Querés seguir mirando los mensajes? El Señor parece que tiene todavía bastante para seguir hablándonos. Y lo va a seguir hablando hasta que nosotros podamos entender. Y ahí sí bajar la guardia con Él. Bajar la guardia con Él y decirle, Señor, no sé cómo lo vas a hacer. La verdad que me cuesta. La verdad que no entiendo. La verdad que me choca.
la verdad que tengo que morir a algunas cosas y yo digo, no, las tengo muy arraigadas. Pero vos sos experto en sacar las cosas arraigadas de nuestro corazón. Vos sos el que podés transformar lo que parece que no es en algo nuevo. Vos lo podés hacer, Señor. Te invito en esta mañana que puedas cerrar tus ojos y sea tu oración en esta mañana. Señor, vos lo podés hacer. Yo en mis fuerzas no puedo. Intento, pero no puedo. Intento, pero algo sí te voy a prometer, Señor. Voy a seguir intentando. Voy a seguir intentando. Me voy a morir intentando. Pero voy a llegar a alcanzar lo que vos dijiste de mí. Quiero ver tu gloria. Tu gloria no son tus bendiciones. Tu gloria es mucho más profundo. Tu gloria no habla de mí. Tu gloria habla de vos. De lo que vos hacés. De lo que vos vas a hacer sobre la gente. Ya no encajo yo dentro del modelo de bendición. Vos me bendecís porque sos bueno y porque me amás, pero no te busco por las bendiciones, no te busco porque me das paz, no te busco porque me das sanidad, no te busco porque me prosperás, no te busco porque haces que no me falta nada, no te busco porque necesito salud, te busco porque te anhelo a vos. Aunque todos mis actos demuestren lo contrario muchas veces. Te anhelo a vos, Señor. Sé que hay gente en esta mañana que el Espíritu Santo la está confrontando muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Ese sentimiento que te pone ahí contra la pared o decir, no quiero, ¿sí? Mi carne, mi mente, mi corazón dice no quiero, mi espíritu clama desesperado, sí. Sí, sí, llegué hasta acá y sí. ¿Cuánto más hay que morir? Y bueno, dejemos de pensar. ¿Cuánto más hay que dejar? Dejemos de pensar. Pero ¿cómo lo dejemos de pensar? Quitemos a la razón de lo que el Espíritu está diciendo. La razón nunca va a apoyar la fe. Nunca va a apoyar la fe. Nunca, nunca. Y al Señor lo único que le agrada no es la razón, es la fe. Se vienen tiempos de decisiones. Y eso es bueno. Por eso, Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, te pedimos que sigas obrando. Que sigas obrando sobre cada vida, sobre cada corazón. Que lo que hoy vos nos has hablado siga tratándonos. No quede como una palabra más, no quede como un tiempo más, quede como produzca el fruto que debe producir. Sé que lo vas a hacer, Espíritu Santo. Sé que lo vas a hacer. No son las palabras mías, no son lo que pueda decir, no es solamente un sentimiento. Si ven, va dentro de eso también. Sé que vos nos estás hablando y sabemos cuando vos hablas. Sabemos, Espíritu Santo, cuando vos hablas. Lo sabemos. No podemos decir que no. Y es mi oración en esta mañana que sea revelada. Sea revelado el Hijo, sea revelado el propósito del Espíritu con cada uno de nosotros, sea revelado lo que es el arrepentimiento, sea revelado. Vos lo sabés hacer, sos experto en eso. Sos el único que lo puede hacer. Por eso honramos tu nombre, Señor, en esta mañana. Esta casa te honra, no solamente de labios, te honra de corazón. Te honra de corazón. Te honra de corazón. Te honra de corazón. Te damos gloria, honra, alabanza,
todo sea para vos, Señor. No hay otro que lo merezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos siga hablando. Que tengas una bendecida semana.